«Baila que yo limpio», dijo el millonario. Se rió de ella, pero se arrepintió frente a todos. La música ya se escuchaba desde la entrada. Un ritmo elegante pero alegre que hacía que cualquiera sintiera que estaba entrando a un lugar importante. La mansión estaba ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, rodeada de árboles altos y luces perfectamente colocadas que iluminaban el camino como si cada invitado fuera alguien de gran relevancia. Autos de lujo llegaban uno tras otro, valet parking impecable, puertas que se abrían con precisión y una fila de anfitriones vestidos de negro que recibían a los invitados con sonrisas ensayadas. Todo estaba calculado para impresionar desde el primer segundo. Dentro, la decoración era impecable. Candelabros enormes colgaban del techo, reflejando la luz sobre mesas largas cubiertas con manteles blancos, arreglos florales perfectamente equilibrados y copas que brillaban como si fueran nuevas. Había una barra con bebidas de todo tipo, desde vinos carísimos hasta cócteles preparados al momento por expertos. Los meseros caminaban con bandejas llenas de bocadillos, moviéndose con rapidez pero sin hacer ruido, como si fueran parte del mismo ambiente. Entre los invitados se encontraban empresarios, políticos, influencers y personas que claramente estaban acostumbradas a ese tipo de eventos. Las risas eran constantes. Las conversaciones giraban en torno a negocios, viajes, inversiones y lujos. Nadie hablaba de problemas. Todo parecía perfecto. En medio de ese ambiente, apareció Rodrigo Montalvo. Tenía 38 años. Vestía un traje oscuro perfectamente ajustado, reloj caro que no necesitaba presumir porque era evidente, y una forma de caminar que dejaba claro que sabía exactamente quién era. Saludaba con seguridad, abrazaba a algunos, daba palmadas en la espalda a otros, y sonreía como si todo le perteneciera. Varias personas se acercaban a él por iniciativa propia, queriendo llamar su atención, buscando su aprobación. Rodrigo era de esos hombres que no necesitaban presentarse. Su nombre ya circulaba entre los invitados. Era conocido por su éxito en los negocios, por su capacidad para cerrar tratos importantes, pero también por su carácter. Muchos lo admiraban, otros lo toleraban, y algunos simplemente evitaban cruzarse demasiado con él. Mientras tanto, en una zona menos visible de la mansión, Elena Cruz caminaba con una cubeta en una mano y un trapo en la otra. Su uniforme era sencillo, cabello recogido, rostro serio, pero tranquilo. Tenía 35 años y se movía con eficiencia, limpiando discretamente cualquier detalle que pudiera romper la perfección del lugar. Nadie la miraba directamente, y eso era parte del trabajo. Su presencia debía pasar desapercibida. Aún así, sus ojos recorrían el lugar con atención. Observaba a la gente, las actitudes, las miradas, los gestos. No lo hacía por curiosidad vacía, sino con una calma que parecía esconder algo más. En varias ocasiones tuvo que apartarse para dejar pasar a invitados que ni siquiera notaban que ella estaba ahí. Algunos dejaban copas vacías en cualquier lugar, otros ensuciaban sin preocuparse. Elena simplemente hacía su trabajo sin decir nada. En otra parte del salón, un hombre con uniforme de mesero acomodaba una bandeja con copas de champán. Se llamaba Daniel. Tenía 36 años. Porte firme, mirada tranquila y movimientos precisos. A diferencia de otros meseros, él no parecía nervioso ni apurado. Caminaba con seguridad, observando todo a su alrededor sin levantar sospechas. Cuando pasaba cerca de los invitados, escuchaba fragmentos de conversaciones. Analizaba sin que nadie lo notara. En un momento, mientras llevaba una bandeja hacia una mesa cercana, cruzó la mirada con Elena. Fue solo un segundo, pero suficiente para que ambos se reconocieran. No hubo sonrisa exagerada ni gesto evidente. Solo una pequeña pausa en la mirada que decía mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Luego, siguieron con su trabajo como si nada hubiera pasado. Rodrigo, por su parte, ya estaba en el centro de la atención. Se encontraba rodeado de un pequeño grupo, contando una historia sobre un negocio reciente. Su tono era seguro, incluso un poco presumido, y los demás escuchaban con interés. Cada cierto tiempo soltaba una risa fuerte, de esas que buscan dominar el ambiente. Uno de los invitados le ofreció una bebida y Rodrigo la aceptó sin dejar de hablar. En su mente, esa noche era una más en su lista de eventos exitosos, una oportunidad para reforzar su imagen y quizás cerrar algún trato importante.
No tenía idea de que algo diferente estaba por suceder. Mientras tanto, Elena se acercó a una mesa donde alguien había derramado una copa de vino. Se agachó para limpiar con cuidado, evitando llamar la atención. Desde ahí, pudo ver a Rodrigo a lo lejos. Lo observó unos segundos, no con admiración, sino con una expresión difícil de leer, como si estuviera evaluándolo. Luego volvió a concentrarse en su tarea. Daniel pasó cerca de ella minutos después. Esta vez, al dejar una bandeja en una mesa cercana, habló en voz baja sin mirarla directamente. Le dijo que todo iba según lo esperado. Elena respondió apenas con un movimiento de cabeza. Nadie más notó ese breve intercambio. La música subió un poco más. Algunos invitados comenzaron a moverse hacia la pista de baile. Las luces cambiaron ligeramente para dar un ambiente más relajado. La noche apenas estaba comenzando, y todo parecía fluir con naturalidad. Pero detrás de esa apariencia perfecta, había algo que no todos podían ver. Cada detalle, cada persona, cada interacción tenía un propósito más allá de lo evidente. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa fiesta no era solo una celebración, era una prueba, una que estaba a punto de revelar mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Rodrigo ya llevaba un par de copas encima y se notaba en la forma en la que hablaba, más suelto, más confiado, como si el lugar entero girara alrededor de él. Se movía entre los grupos de invitados con facilidad, saludando, riendo, haciendo comentarios que buscaban llamar la atención. En un momento, se acercó a una mesa donde estaban dos empresarios que conocía desde hacía años. Apenas llegó, uno de ellos le ofreció un trago y comenzaron a hablar de negocios, pero la conversación no tardó en cambiar de tono. Rodrigo empezó a hacer comentarios sobre la fiesta, sobre lo bien organizada que estaba, aunque pronto su mirada se desvió hacia algo más. A unos metros de distancia, Elena pasaba con su carrito de limpieza, revisando discretamente que todo estuviera en orden. Rodrigo la observó unos segundos, sin decir nada al principio, como si estuviera evaluando algo que le llamó la atención. Luego, con una media sonrisa, soltó un comentario que hizo que los otros dos hombres voltearan también. Dijo que siempre le parecía curioso cómo en ese tipo de eventos había personas que parecían invisibles, que estaban ahí pero nadie realmente las veía. Uno de los hombres soltó una risa incómoda. El otro simplemente siguió la mirada de Rodrigo. Elena no levantó la vista. Siguió caminando como si no hubiera escuchado nada, pero era evidente que sí lo había hecho. Rodrigo continuó, diciendo que era parte del orden natural de las cosas, que cada quien tenía su lugar y que lo importante era saber cuál era el propio. Sus palabras no eran gritadas, pero tampoco buscaban ser discretas. Eran lo suficientemente claras como para que quienes estaban cerca las escucharan. Mientras tanto, en la barra, Daniel acomodaba unas copas mientras escuchaba a dos invitados hablar sobre inversiones en el extranjero. No parecía prestar mucha atención, pero en realidad no se le escapaba nada. Cuando terminó, tomó una bandeja con bebidas y comenzó a caminar entre la gente. Su paso era firme, tranquilo, sin prisa. En su recorrido, volvió a cruzar la mirada con Elena. Esta vez fue un poco más largo, un segundo extra que bastó para notar una ligera tensión. Ella siguió con lo suyo, pero Daniel ajustó ligeramente la bandeja en sus manos, como si ese pequeño momento le hubiera dado una señal. Rodrigo, por su parte, seguía hablando. Ahora su atención estaba completamente puesta en Elena, aunque ella intentaba mantenerse al margen. Comentó que le parecía extraño que alguien del personal tuviera esa actitud tan tranquila, como si no entendiera realmente dónde estaba. Dijo que en su experiencia, la gente que trabaja en esos lugares suele moverse más rápido, con más urgencia, como si supieran que no pertenecen ahí. Uno de los hombres le respondió que tal vez simplemente estaba haciendo bien su trabajo. Rodrigo negó con la cabeza, insistiendo en que había algo distinto. No lo dijo con enojo, sino con ese tono que mezcla curiosidad con superioridad. Mientras hablaba, dio un sorbo a su bebida y volvió a mirar en dirección a Elena. En ese momento, ella se detuvo cerca de una mesa donde unos invitados habían dejado platos vacíos. Comenzó a recogerlos con cuidado, sin hacer ruido. Una mujer que estaba sentada ahí la miró apenas un segundo y luego volvió a su conversación, como si Elena fuera parte del mobiliario. Rodrigo notó eso y soltó otra frase, diciendo que al final del día, ese era el punto, que personas como ella estaban ahí para hacer que los demás no tuvieran que preocuparse por nada. Esta vez, uno de sus acompañantes
No rió, solo lo miró, como midiendo sus palabras. En otro extremo del salón, Daniel se detuvo a ofrecer bebidas a un grupo de invitados. Uno de ellos tomó una copa sin mirarlo siquiera. Otro le agradeció con una sonrisa breve. Daniel asintió con educación y siguió su camino. Su expresión no cambiaba, pero había algo en su mirada que indicaba que estaba atento a todo lo que ocurría, especialmente a lo que pasaba con Rodrigo. En un momento, pasó lo suficientemente cerca como para escuchar uno de sus comentarios. No reaccionó de inmediato, pero su paso se volvió un poco más lento. Rodrigo no lo notó. Estaba demasiado concentrado en su propia conversación, en el efecto que causaban sus palabras. La música seguía, las luces brillaban, la gente reía, pero poco a poco se empezaba a formar una pequeña tensión en el ambiente, casi imperceptible para la mayoría, pero clara para quienes estaban más atentos. Elena terminó de recoger los platos y se giró para seguir con su recorrido. Por un instante, su mirada se cruzó directamente con la de Rodrigo. Fue un momento breve, pero suficiente para que él levantara ligeramente la ceja, como si acabara de confirmar algo que pensaba. Ella no sostuvo la mirada, simplemente continuó caminando. Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa amable, era más bien una señal de que algo le había llamado la atención y que no pensaba dejarlo pasar. Daniel, desde unos metros atrás, vio ese intercambio. No dijo nada, no hizo ningún gesto evidente, pero su atención se centró completamente en ellos. La noche seguía avanzando, pero las piezas comenzaban a moverse de una forma que nadie más parecía notar. Lo que para muchos era solo una fiesta más, para otros empezaba a convertirse en algo distinto, algo que estaba a punto de cambiar el rumbo de la noche sin que la mayoría se diera cuenta todavía. La música cambió a un ritmo más suave, menos intenso, como si la fiesta entrara en una pausa natural después del primer momento de emoción. Algunos invitados aprovecharon para sentarse, otros se acercaron a la barra y unos cuantos se animaron a ocupar la pista de baile sin tanta presión. Las luces bajaron un poco, creando un ambiente más relajado. Era ese tipo de momento en el que todo parece fluir sin esfuerzo, donde las conversaciones se vuelven más personales y las miradas empiezan a decir más que las palabras. En ese ambiente, Elena se encontraba en uno de los pasillos laterales que conectaban el salón principal con una terraza abierta. Era una zona menos iluminada, más tranquila, donde el ruido llegaba más bajo. Ella estaba acomodando unas servilletas en una mesa pequeña, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sus movimientos eran precisos, pero su expresión ya no era tan rígida como antes. Había algo diferente en su rostro, como si ese pequeño respiro le permitiera bajar la guardia por unos segundos. Fue entonces cuando Daniel apareció por el mismo pasillo, cargando una bandeja con copas vacías. Caminaba con la misma calma de siempre, pero al verla, redujo un poco el paso. No fue un movimiento brusco, ni algo que llamara la atención, simplemente un ajuste natural, como si el momento lo pidiera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar y se apoyó ligeramente en el borde, sin mirarla directamente al inicio. Elena terminó de acomodar lo que tenía en las manos y soltó un pequeño suspiro, casi imperceptible. Luego giró la cabeza hacia él. Esta vez no hubo necesidad de fingir que no se conocían. Daniel la miró con una leve sonrisa, no exagerada, sino de esas que salen solas cuando ves a alguien importante para ti. Elena respondió igual, con una expresión más suave, más cercana. El contraste con la forma en la que se comportaban frente a los demás era claro. Aquí no había distancia ni formalidad. Daniel fue el primero en hablar, en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Le dijo que todo iba avanzando como esperaban, que la gente estaba actuando tal como imaginaban. Elena asintió, cruzando los brazos por un momento, como si procesara lo que él decía. Luego comentó que algunos estaban siendo incluso más predecibles de lo que pensaban. Su tono no era de burla, era más bien de confirmación. Daniel soltó una pequeña risa corta, apenas audible. Durante unos segundos se quedaron en silencio, simplemente mirándose, compartiendo ese espacio sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Desde el salón principal llegaba el sonido de la música y algunas risas, pero ahí, en ese pasillo, todo se sentía más íntimo, más controlado. Fue entonces cuando una pareja pasó cerca de ellos, caminando hacia la terraza. Elena y Daniel reaccionaron de inmediato, retomando sus roles sin pensarlo.
Él tomó la bandeja otra vez. Ella bajó la mirada y simuló acomodar algo más en la mesa. La pareja ni siquiera los miró al pasar. Cuando el camino volvió a quedar libre, Elena dio un paso más cerca de Daniel. No fue algo exagerado, solo lo suficiente para acortar la distancia entre ellos. Él la observó con atención, como esperando una señal. Ella levantó ligeramente la mirada y, sin decir nada, extendió su mano. Daniel dudó apenas un segundo, como asegurándose de que nadie los estuviera viendo, y luego tomó su mano con suavidad. No fue un gesto impulsivo, fue natural, como algo que ya habían hecho muchas veces. La música que venía del salón cambió nuevamente, ahora con un ritmo más lento, casi perfecto para bailar. Elena inclinó un poco la cabeza hacia el salón, como sugiriendo algo sin decirlo directamente. Daniel entendió de inmediato. Dejó la bandeja otra vez, esta vez asegurándose de que estuviera bien colocada, y dio un paso más hacia ella. Sin hacer ruido, comenzaron a moverse al ritmo de la música, ahí mismo, en ese espacio discreto. No era un baile llamativo ni perfecto. Era sencillo, cercano, como dos personas que se conocen bien y no necesitan impresionar a nadie. Sus movimientos eran suaves, coordinados, como si hubieran bailado así muchas veces antes. Elena apoyó ligeramente su mano en el hombro de Daniel, mientras él sostenía su otra mano con firmeza pero sin apretar. La cercanía entre ellos dejaba claro que no era solo una amistad. Había confianza, historia, algo que iba más allá de ese momento. Durante unos segundos, el mundo alrededor pareció desaparecer para ellos. No había invitados, ni luces, ni expectativas. Solo ese pequeño espacio donde podían ser ellos mismos sin preocuparse por nada más. Elena cerró los ojos un instante, como disfrutando ese respiro en medio de todo. Daniel la observó, manteniendo el ritmo, con una expresión que mezclaba tranquilidad y atención. Pero ese momento no duraría mucho. Desde el salón principal, alguien comenzó a acercarse hacia el pasillo. Las voces se hicieron más claras, los pasos más cercanos. Elena abrió los ojos de inmediato, separándose ligeramente. Daniel también dio un paso atrás, soltando su mano con naturalidad, como si el movimiento hubiera terminado por sí solo. En cuestión de segundos, ambos volvieron a sus papeles. Él tomó la bandeja, ella ajustó su uniforme. Cuando un grupo de invitados pasó por ahí, los vieron exactamente como debían verlos. Una empleada de limpieza y un mesero cumpliendo con su trabajo, nada más. Sin embargo, no todos estaban completamente ajenos a lo que había ocurrido. Desde el salón, a cierta distancia, Rodrigo había alcanzado a ver parte de la escena. No todo, no los detalles, pero sí lo suficiente para notar que algo no encajaba con la imagen que él tenía en la cabeza. Su expresión cambió ligeramente, como si algo le hubiera llamado la atención de verdad por primera vez en la noche. Dio un sorbo a su bebida sin apartar la mirada del pasillo, intentando entender lo que había visto. No tenía toda la información, pero su mente ya empezaba a formar una idea. Y esa idea, poco a poco, comenzaba a tomar forma en algo más. La música volvió a subir de intensidad y la pista empezó a llenarse poco a poco. Las luces cambiaron otra vez, ahora con tonos más cálidos que hacían que todo se viera todavía más elegante. Los invitados se movían con más confianza. Algunos bailaban, otros seguían conversando con copas en la mano. Era el tipo de momento en el que la fiesta alcanzaba su punto más alto. Todo parecía fluir sin problemas, como si nada pudiera salir mal. Pero Rodrigo no estaba completamente dentro de ese ambiente. Su atención seguía fija en lo que había visto unos minutos antes. No era algo grande, no era una escena evidente, pero para él había sido suficiente. Esa imagen de Elena y Daniel bailando, aunque fuera por unos segundos, no encajaba con la idea que tenía sobre el lugar y sobre las personas que trabajaban ahí. Mientras escuchaba a uno de sus conocidos hablar sobre una inversión, Rodrigo asentía sin mucho interés. Su mente estaba en otra parte. De vez en cuando giraba la cabeza, buscando entre la gente, tratando de ubicar nuevamente a Elena. No tardó en encontrarla. Estaba cerca de una de las mesas largas, recogiendo copas vacías con la misma calma de siempre. Rodrigo entrecerró los ojos, como si quisiera confirmar que realmente era la misma persona que había visto hace rato. Dio un último trago a su bebida y dejó la copa en una mesa cercana sin terminarla. Luego, se acomodó el saco con un movimiento rápido y comenzó a caminar en dirección a ella.
No lo hizo con prisa, pero tampoco dudó. Era una caminata firme, decidida, como cuando alguien cree que tiene todo bajo control. A medida que avanzaba, algunas personas lo saludaban o intentaban detenerlo para hablar, pero él solo respondía con gestos rápidos, sin detenerse. Su atención estaba completamente enfocada. Elena, por su parte, seguía trabajando sin levantar demasiado la vista. Estaba concentrada en recoger lo que quedaba en la mesa, acomodando todo para que el espacio se viera limpio otra vez. No notó a Rodrigo acercarse hasta que estuvo a pocos pasos de ella. Fue una de las invitadas quien primero se dio cuenta. La mujer, que estaba sentada justo frente a Elena, vio cómo Rodrigo se detenía ahí, observando la escena. Su expresión cambió un poco, como anticipando que algo iba a pasar. Elena levantó la mirada al sentir la presencia. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Por un segundo no dijo nada, simplemente lo miró, esperando. Rodrigo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era de esas que parecen tranquilas pero llevan algo detrás. Dio un pequeño paso más cerca y miró la mesa. Luego volvió a verla a ella. Sin saludar ni presentarse, soltó la primera frase. Le preguntó si había terminado ya o si planeaba seguir tomando descansos en medio del trabajo. Su tono no era alto, pero sí lo suficiente para que las personas cercanas lo escucharan. Elena no respondió de inmediato. Bajó la mirada un instante, como asegurándose de terminar lo que estaba haciendo antes de contestar. Luego dijo que estaba cumpliendo con su trabajo, sin levantar la voz. Rodrigo soltó una pequeña risa, negando con la cabeza. Dijo que no parecía, que hacía unos minutos la había visto bastante ocupada en otra cosa. Varias personas voltearon al escuchar eso. La mujer que estaba sentada en la mesa se acomodó en su silla, claramente incómoda. Elena mantuvo la calma. Sus manos seguían moviéndose con cuidado, recogiendo una copa más. No intentó discutir ni justificarse. Rodrigo dio otro paso, ahora quedando prácticamente frente a ella. Su presencia era dominante, no solo por su tamaño, sino por la forma en la que se plantaba. Dijo que ese tipo de eventos tenían ciertas reglas, aunque no estuvieran escritas, y que era importante respetarlas. Hizo una pausa breve, mirando alrededor, asegurándose de que otros lo estuvieran escuchando. Luego añadió que no cualquiera podía simplemente decidir cuándo trabajar y cuándo divertirse, menos en un lugar como ese. La tensión empezó a sentirse más clara. Algunas personas dejaron de hablar para poner atención. No era una escena escandalosa, pero había algo en el tono de Rodrigo que hacía que todos entendieran que no era una simple conversación. Elena levantó la mirada otra vez. Esta vez lo hizo directo, sin esquivar. No había enojo en su expresión, pero tampoco sumisión. Solo una calma firme. Le dijo que no estaba interfiriendo con nada, que su trabajo estaba en orden. Rodrigo inclinó ligeramente la cabeza, como si esa respuesta le resultara curiosa. Sonrió otra vez, pero ahora con un toque más evidente de burla. Dijo que eso era lo que pensaba ella, pero que desde afuera se veía diferente. Señaló con la mirada hacia la pista, insinuando sin decirlo directamente lo que había visto antes. En ese momento, Daniel apareció a unos metros de distancia llevando una bandeja con bebidas. No se acercó de inmediato, pero su atención estaba completamente en la escena. Su expresión seguía siendo tranquila, pero sus ojos no se apartaban de Rodrigo. Rodrigo continuó hablando, ahora un poco más cómodo, como si ya hubiera captado la atención que quería. Dijo que había personas que olvidaban su lugar cuando estaban rodeadas de cosas que no les pertenecían. Que a veces bastaba con un poco de música y luces para que alguien pensara que podía ser parte de algo que no era suyo. Esta vez, algunas personas rieron en voz baja, no todos, pero sí lo suficientes como para que el comentario se sintiera más pesado. Elena no reaccionó a esas risas. Se quedó en su sitio, sosteniendo la bandeja con las copas que había recogido. Sus manos estaban firmes, sin temblar. Daniel dio un paso más cerca, todavía sin intervenir, pero claramente listo. Rodrigo notó el movimiento por el rabillo del ojo, pero no le dio importancia. Para él, seguía siendo solo un mesero más. Volvió a centrar su atención en Elena y dijo, con un tono más directo, que ese no era un lugar para gente que no entendía cómo comportarse. Que si estaba ahí, era para trabajar, no para distraerse. El silencio empezó a hacerse más fuerte alrededor. La música seguía, pero en esa zona parecía lejana. Elena respiró hondo una vez,
sin que se notara demasiado. Levantó la mirada y sostuvo la de Rodrigo sin miedo. No respondió de inmediato. Ese pequeño espacio de silencio hizo que todo se sintiera aún más tenso. Y justo en ese momento, Daniel dio un paso al frente, acortando la distancia entre ellos, dejando claro que ya no iba a quedarse solo observando. El silencio que se había formado no era completo. La música seguía sonando y la fiesta continuaba en otras partes de la mansión, pero en ese punto específico todo parecía haberse detenido. Rodrigo estaba de pie frente a Elena, con esa seguridad que ya se había vuelto costumbre en él, como si cada palabra que decía fuera incuestionable. Elena seguía sosteniendo la bandeja con las copas, firme, sin bajar la mirada esta vez. Y Daniel ya estaba lo suficientemente cerca como para que cualquiera notara su presencia, aunque todavía no había dicho una sola palabra. Rodrigo notó finalmente que alguien se acercaba más de lo normal. Giró ligeramente la cabeza y vio a Daniel. Lo observó de arriba a abajo en cuestión de segundos, evaluándolo sin mucho interés. Para él, seguía siendo solo parte del servicio. Apenas levantó una ceja, como preguntándose si iba a intervenir. Luego volvió su atención a Elena, como si Daniel no fuera realmente importante en la situación. Eso fue lo que terminó de encender algo más. Rodrigo soltó una risa corta y negó con la cabeza. Dijo que lo más curioso de todo era la actitud, que no era solo lo que había visto, sino la forma en la que ella se comportaba ahora. Comentó que parecía que no entendía la posición en la que estaba, como si creyera que podía responderle de igual a igual. Algunas personas alrededor intercambiaron miradas incómodas. Otros simplemente observaban, sin intervenir, como si estuvieran viendo una escena que no sabían cómo detener. Elena no respondió. Su silencio no era de miedo, era más bien de control. Pero Rodrigo interpretó ese silencio de otra forma. Dio un paso más cerca, invadiendo un poco más su espacio personal. Bajó ligeramente la voz, pero no lo suficiente como para que dejara de escucharse. Dijo que en ese tipo de eventos había niveles, que no todos podían moverse con la misma libertad, que había quienes estaban ahí para disfrutar y quienes estaban ahí para servir, y que confundir esas dos cosas solo traía problemas. Esta vez, algunas risas se escucharon más claras. No eran muchas, pero lo suficiente para que el ambiente se sintiera más pesado. Una pareja que estaba cerca decidió apartarse un poco, como evitando quedar en medio de la escena. Daniel apretó ligeramente la mandíbula, pero se mantuvo en su lugar. Rodrigo levantó la mano y señaló, sin tocarla, la bandeja que Elena sostenía. Dijo que eso era lo que definía su rol en ese momento, que no importaba lo que ella pensara o cómo se sintiera, había una razón por la que estaba ahí vestida así. Su tono ya no era solo burlón, empezaba a volverse más directo, más hiriente. Elena sostuvo la bandeja con más firmeza, pero su expresión no cambió. Sus ojos seguían en Rodrigo, tranquilos, sin desafiarlo abiertamente, pero sin retroceder. Ese equilibrio parecía molestarle más que cualquier respuesta. Rodrigo soltó otra risa, esta vez un poco más fuerte, buscando que otros se sumaran. Miró alrededor y dijo que lo peor era cuando alguien olvidaba su lugar por un momento y luego tenía que regresar a la realidad, que esos segundos de ilusión eran peligrosos porque hacían que la caída fuera más dura. Varias personas escucharon claramente esa frase. Algunas bajaron la mirada, otras fingieron seguir con sus conversaciones, pero nadie se fue del todo. Todos estaban atentos. Daniel dio un paso más, ahora quedando prácticamente al lado de Elena. Su presencia era más evidente. No dijo nada todavía, pero su postura había cambiado. Ya no era la de un mesero esperando instrucciones. Era la de alguien que estaba evaluando cuándo intervenir. Rodrigo finalmente lo miró de frente. Esta vez sí lo hizo con más atención. Lo observó unos segundos, como si intentara entender por qué se había acercado tanto. Luego sonrió de lado y dijo que le parecía curioso que ahora hasta el personal empezara a juntarse entre sí en medio del evento, como si fuera un descanso improvisado. Su mirada iba de Daniel a Elena, dejando claro lo que insinuaba. Algunos invitados soltaron risas más abiertas, otros se mantuvieron en silencio. La tensión seguía creciendo. Elena giró apenas la cabeza hacia Daniel, solo un segundo, como si confirmara algo sin palabras. Él no respondió con gesto alguno, pero su mirada se mantuvo firme. Rodrigo interpretó ese pequeño intercambio como algo más para burlarse. Dijo que al final era lógico,
que cada quien buscaba compañía en su propio nivel, que no tenía nada de malo, siempre y cuando recordaran dónde estaban y qué se esperaba de ellos. Esta vez, su tono fue más frío que antes. Ya no parecía solo diversión, había algo de molestia real en su voz, quizás porque no estaba obteniendo la reacción que esperaba. Elena seguía sin responder, y eso lo empujaba a ir más lejos. Rodrigo dio medio paso hacia atrás, como si quisiera observar la escena completa. Miró a los invitados alrededor, luego volvió a ellos. Dijo que ese tipo de eventos no eran para cualquiera, que había reglas aunque nadie las dijera en voz alta, y que cuando alguien las rompía, era responsabilidad de otros señalarlo. Su mirada se clavó en Elena otra vez. El ambiente ya era incómodo para todos. Nadie intervenía, pero tampoco era una simple conversación. Era evidente que la situación se estaba saliendo de lo normal. Daniel respiró hondo, apenas perceptible, como si estuviera tomando una decisión. Su expresión seguía controlada, pero sus ojos ya no eran los de alguien que solo observa. Rodrigo, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de pasar, volvió a abrir la boca para continuar, convencido de que seguía teniendo el control absoluto de la situación. Rodrigo apenas terminó su última frase cuando Daniel dio un paso más al frente, colocándose completamente entre él y Elena. No fue un movimiento brusco ni agresivo, pero sí lo suficientemente claro para marcar un límite. Por primera vez en toda la noche, alguien interrumpía directamente a Rodrigo. Ese simple gesto cambió el aire de inmediato. Algunas personas se quedaron completamente quietas, otras giraron el cuerpo para ver mejor. Nadie dijo nada, pero todos estaban atentos. Rodrigo frunció ligeramente el ceño, sorprendido más por la interrupción que por el contenido de lo que estaba pasando. Miró a Daniel con más detenimiento, como si ahora sí intentara entender quién era y por qué se estaba metiendo. Su expresión pasó de la burla a algo más serio, más incómodo. Daniel lo sostuvo con la mirada, sin bajar los ojos, sin mostrar nervios. Su postura era firme, relajada pero segura, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Durante un segundo, ninguno habló. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. La música seguía, pero en ese círculo parecía apagada. Rodrigo inclinó un poco la cabeza y soltó una risa corta, como tratando de recuperar el control. Le preguntó a Daniel si tenía algo que decir, o si solo estaba interrumpiendo por gusto. Su tono ya no era el mismo de antes. Había un toque de molestia que no podía ocultar del todo. Daniel no respondió de inmediato. Miró un segundo hacia Elena, asegurándose de que estaba bien, y luego volvió a fijar la vista en Rodrigo. Cuando habló, lo hizo con voz tranquila, sin levantarla, pero con una claridad que hizo que todos escucharan. Le dijo que ya había sido suficiente. No usó palabras complicadas ni frases largas. Fue directo. Rodrigo parpadeó una vez, como si no hubiera esperado algo así. Luego soltó otra risa, esta vez más forzada. Dijo que le parecía interesante que un mesero le estuviera diciendo qué hacer en su propia conversación. Algunos invitados sonrieron nerviosos, sin saber de qué lado ponerse. Daniel no cambió su expresión. Le respondió que no se trataba de una conversación, que lo que estaba haciendo era otra cosa. Su tono seguía siendo calmado, pero cada palabra estaba bien marcada. Rodrigo dio un paso hacia un lado, como si quisiera rodearlo y volver a poner su atención en Elena. Pero Daniel ajustó su posición de forma natural, sin tocarlo, bloqueando ese intento sin esfuerzo. Ese pequeño movimiento fue suficiente para que la tensión subiera a un nivel más. Rodrigo dejó de sonreír. Ahora sí estaba molesto. Lo miró fijo y le preguntó quién creía que era para ponerse así. Su voz subió un poco más, lo suficiente para que más personas voltearan desde otras partes del salón. Daniel no retrocedió. No levantó la voz tampoco. Le dijo que no importaba quién era él, que lo importante era lo que estaba pasando en ese momento, que no había razón para tratar a nadie de esa manera. Sus palabras eran simples, pero el tono era firme. Sin duda, Elena seguía detrás de él, sosteniendo la bandeja, observando la escena sin intervenir. Su mirada iba de uno a otro, atenta, pero tranquila. Rodrigo soltó el aire con fuerza, claramente irritado. Miró alrededor, buscando apoyo en las caras conocidas, pero lo que encontró fueron expresiones tensas, incómodas. Nadie parecía dispuesto a respaldarlo abiertamente. Eso lo incomodó más.
Volvió a mirar a Daniel y dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. Le dijo que estaba confundiendo su lugar, que estaba ahí para servir, no para dar lecciones. Su tono era más duro ahora, más directo. Daniel sostuvo la mirada sin moverse. Le respondió que el respeto no dependía del puesto de alguien, que era algo básico. Esa frase cayó pesado en el ambiente. No fue fuerte, pero fue clara. Algunos invitados intercambiaron miradas otra vez, como reconociendo que la situación ya había cambiado por completo. Rodrigo apretó la mandíbula. Era evidente que no estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, mucho menos alguien que, en su mente, estaba por debajo de él. Intentó sonreír de nuevo, pero ya no le salió igual. Había tensión en su rostro. Dijo que le parecía gracioso que alguien en uniforme hablara de respeto en un evento como ese, como si realmente entendiera cómo funcionaban las cosas. Daniel no reaccionó a la provocación. Se mantuvo en su lugar, sin levantar la voz, sin hacer gestos exagerados. Eso, en lugar de calmar a Rodrigo, lo irritó más. El hecho de no obtener una reacción emocional lo descolocaba. Elena dio un pequeño paso hacia un lado, quedando un poco más visible, pero sin intervenir. Su presencia seguía siendo clave, aunque no hablara. Rodrigo la miró de reojo, como recordando por qué había empezado todo, pero ya no tenía el mismo control de la situación. Daniel había cambiado el ritmo por completo. Ahora no era él quien dirigía la escena. La música seguía. La fiesta continuaba en otras áreas. Pero en ese punto todos sabían que algo importante estaba pasando. Algunos invitados incluso comenzaron a acercarse discretamente, tratando de escuchar mejor. Rodrigo respiró hondo, como preparándose para decir algo más fuerte, algo que le devolviera el control. Pero antes de que pudiera hacerlo, Daniel dio un paso más hacia adelante, acortando la distancia de nuevo, y su mirada se volvió aún más firme. No levantó la voz, pero dejó claro, sin necesidad de repetirlo, que no iba a permitir que la situación continuara de la misma manera. Ese momento, ese pequeño cambio en la postura, en la energía, fue suficiente para que todos entendieran que la situación había llegado a un punto sin regreso. Y Rodrigo, aunque todavía no lo aceptaba, acababa de perder el control de la noche. Rodrigo sintió cómo la atención de todos ya no estaba en la fiesta, sino en él. Eso era algo que normalmente le gustaba, pero no de esa forma. Esta vez no tenía el control, y eso se le notaba en la mirada. Aún así, no estaba dispuesto a ceder. No frente a todos, no frente a alguien que, en su cabeza, no tenía ningún derecho a enfrentarlo así. Enderezó los hombros, acomodó ligeramente su saco y soltó el aire con una sonrisa que intentaba parecer relajada, pero que ya no convencía a nadie. Miró a Daniel con más dureza, como si quisiera dejar claro que no le impresionaba. Dio un paso hacia él, acortando la distancia otra vez, invadiendo el espacio sin pedir permiso. Nadie se movió. Todos esperaban lo que iba a decir. Rodrigo habló más fuerte que antes, lo suficiente para que incluso los que estaban más lejos comenzaran a girar la cabeza. Dijo que le parecía increíble que alguien en su posición tuviera el valor de hablarle de esa manera, que claramente no entendía con quién estaba tratando. Su tono ya no tenía nada de burla, ahora era directo, cargado de orgullo. Daniel no respondió de inmediato. Lo miró fijo, sin parpadear, sin retroceder. Ese silencio, otra vez, hizo que todo se tensara más. Rodrigo interpretó ese silencio como una provocación. Sonrió de lado, pero con una rigidez evidente. Dijo que tal vez el problema era que algunos confundían amabilidad con debilidad, que porque nadie les decía nada, pensaban que podían hacer lo que quisieran. Dio una pequeña vuelta, mirando a los invitados alrededor, como buscando apoyo otra vez, pero nadie habló, nadie intervino. Eso lo empujó aún más. Volvió a colocarse frente a Daniel y señaló hacia él con la mano, sin tocarlo. Dijo que si quería conservar su trabajo, lo mejor que podía hacer era quedarse callado y seguir sirviendo, que no estaba ahí para opinar. Esa frase cayó pesada. Incluso los que antes habían reído ya no lo hicieron. El ambiente se volvió más frío. Elena apretó ligeramente los labios, pero no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en Rodrigo, como si estuviera midiendo cada palabra. Daniel tampoco reaccionó de forma impulsiva. Seguía en el mismo lugar, firme, con la mirada tranquila, pero cada vez más clara. Eso, en lugar de calmar a Rodrigo, lo empujó a ir más lejos. Dio un paso más,
quedando casi frente a frente con él, y bajó la voz apenas un poco, pero lo suficiente para que se sintiera más personal, más directo. Dijo que conocía a los organizadores de la fiesta, que si quería, en ese mismo momento podía hacer que lo sacaran del lugar, que bastaba con una llamada para que alguien como él desapareciera de ahí sin problema. Algunos invitados intercambiaron miradas nerviosas. Esa amenaza ya no era un comentario casual, era algo más serio. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando con atención, pero no mostró preocupación. Rodrigo notó eso, y fue justo lo que lo hizo perder el control por completo, porque esperaba miedo, esperaba duda, esperaba que el otro retrocediera, pero no estaba pasando. Y eso lo descolocó. Su expresión cambió, la sonrisa desapareció por completo, sus ojos se endurecieron. Dijo entonces algo que marcó el punto de quiebre. Comentó que personas como ellos deberían agradecer siquiera estar en un lugar así, que no tenían idea del nivel en el que se movían los demás, que ese tipo de eventos no eran para cualquiera, y que si estaban ahí era porque alguien les estaba dando la oportunidad de servir, nada más. Esa frase fue distinta. No fue solo para Daniel, fue también para Elena, y todos lo entendieron. El silencio se volvió más profundo, incluso la música parecía lejana. Elena bajó la bandeja lentamente hasta apoyarla en una mesa cercana, sin hacer ruido. Ese pequeño movimiento llamó la atención de varios. Ya no estaba actuando solo como parte del servicio. Daniel la miró un segundo, apenas, como confirmando algo sin palabras. Luego volvió a centrar su atención en Rodrigo. Rodrigo, sin darse cuenta de lo que acababa de provocar, dio un paso hacia atrás, como si quisiera tomar aire antes de seguir, pero ya era tarde. Había cruzado una línea que no entendía. Algunos invitados comenzaron a apartarse un poco más, creando un espacio más amplio alrededor de ellos. Nadie quería quedar en medio. Nadie sabía cómo iba a terminar eso. Daniel respiró hondo, pero no como alguien que se prepara para perder el control, sino como alguien que está a punto de tomar una decisión importante. Su postura cambió apenas, lo suficiente para que se notara que algo iba a pasar. Rodrigo lo vio, pero lo interpretó mal. Pensó que finalmente estaba logrando intimidarlo. Sonrió de nuevo, pero ahora con una seguridad forzada. Dijo que al final todo era muy simple, que cada quien debía saber dónde estaba parado, que cuando alguien olvidaba eso, alguien más tenía que recordárselo, y que él no tenía problema en hacerlo. Esa fue la última frase, la que terminó de cerrar el momento, porque en cuanto la dijo, el ambiente cambió de forma clara. Ya no era solo tensión, era expectativa, era esa sensación de que algo iba a explotar en cualquier segundo. Daniel dio un paso al frente, lento, seguro, sin apartar la mirada, y esta vez ya no se detuvo. Daniel avanzó ese último paso y quedó justo frente a Rodrigo, a una distancia donde ya no había espacio para dudas ni para rodeos. No levantó la voz, no hizo un gesto exagerado, pero todo en él cambió. Ya no parecía el mesero que llevaba bandejas hace unos minutos. Había algo distinto en su postura, en la forma en la que sostenía la mirada, en la seguridad con la que estaba plantado ahí. Y eso fue lo primero que hizo que varios de los presentes se dieran cuenta de que algo no encajaba. Rodrigo lo notó también, aunque no lo entendió del todo. Frunció el ceño, como tratando de descifrar qué estaba pasando. Durante un segundo, ninguno habló. Ese silencio fue más pesado que todo lo que se había dicho antes. Daniel lo sostuvo con la mirada sin moverse. Luego, con una calma que contrastaba con toda la tensión alrededor, habló. Dijo su nombre completo. No lo dijo rápido, ni en tono desafiante. Lo dijo claro, firme, como alguien que sabe exactamente el peso que tiene cada palabra que pronuncia. Algunos invitados reaccionaron de inmediato. No todos, pero sí lo suficientes como para que se sintiera el cambio en el ambiente. Un par de personas intercambiaron miradas. Otra soltó un pequeño gesto de sorpresa. Rodrigo no reaccionó de inmediato. El nombre no le cayó de golpe, pero algo en la forma en que lo dijo empezó a incomodarlo. Daniel dio medio paso hacia un lado, sin romper el contacto visual, y continuó hablando. Explicó que esa fiesta no era solo una reunión social, que no estaba organizada de la manera en la que todos creían. Su tono seguía siendo tranquilo, sin prisas, pero cada palabra parecía colocada con precisión. A medida que hablaba, más personas comenzaron a acercarse un poco, atraídas por lo que estaba pasando. Elena se quedó a un lado, observando, con una expresión serena,
como si ya supiera exactamente cómo iba a desarrollarse todo. Rodrigo soltó una risa corta, intentando restarle importancia. Dijo que no entendía qué juego estaba intentando hacer, que si eso era una broma, no era graciosa, pero su voz ya no tenía la misma firmeza de antes. Había una ligera duda que no lograba ocultar. Daniel no respondió a la burla. Continuó, diciendo que cada persona presente esa noche había sido invitada por una razón específica, que no se trataba solo de celebrar, sino de observar. Esa palabra hizo eco. Observar. Algunos invitados comenzaron a mirarse entre sí, como si de pronto todo lo que habían hecho durante la noche cobrara otro sentido. Rodrigo apretó la mandíbula, dio un paso hacia atrás, no por miedo, sino por desconcierto. Dijo que no le interesaban los juegos ni los discursos, que si tenía algo que decir, que lo dijera claro. Daniel asintió levemente, como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. Entonces lo dijo, sin rodeos, sin elevar la voz, pero con una claridad que hizo que todo el salón pareciera quedarse en silencio. Reveló quién era realmente, no como un comentario, no como una amenaza, sino como un hecho. Uno de los hombres más ricos del país, el verdadero anfitrión detrás de esa noche. La persona que había financiado todo, que había organizado cada detalle, que había decidido quién estaba ahí y quién no. El efecto fue inmediato. No hubo gritos ni reacciones exageradas, pero sí un cambio claro. Varias personas se quedaron completamente quietas. Otras abrieron los ojos más de lo normal. Un hombre dejó caer su copa sin darse cuenta. El sonido del vidrio rompiéndose fue lo único que se escuchó por un segundo. Rodrigo se quedó inmóvil. Su expresión se congeló, como si su mente tardara en procesar lo que acababa de escuchar. Parpadeó una vez, luego otra, pero no dijo nada. Daniel no apartó la mirada. Continuó, explicando que había querido ver cómo se comportaban las personas cuando creían que nadie importante los estaba observando, que quería saber quiénes eran realmente, más allá de los discursos, de las reuniones formales, de las apariencias. Elena dio un paso al frente, colocándose ahora claramente a su lado, no detrás. Su presencia ya no era la de alguien invisible, y eso hizo que todo encajara. Algunos invitados empezaron a entender. Las miradas, la calma, la forma en la que se había comportado todo el tiempo. Rodrigo giró la cabeza lentamente hacia ella, como si la viera por primera vez de verdad. Daniel la miró un segundo y luego volvió a hablar. Dijo que ella no era parte del personal, que era su esposa, y que ambos habían estado observando todo desde dentro, sin filtros, sin que nadie se cuidara. Ese fue el golpe final. El silencio se volvió absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía. Rodrigo abrió ligeramente la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mente intentaba acomodar todo lo que había pasado en los últimos minutos, cada frase que había dicho, cada gesto, cada risa, y ahora todo tenía un peso distinto. Todo. Algunos invitados comenzaron a bajar la mirada. Otros se quedaron mirando a Daniel, con una mezcla de respeto y tensión. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar ahora, pero todos sabían que nada iba a seguir igual. Daniel dio un pequeño paso hacia atrás, sin perder la calma, como si el punto más importante ya hubiera sido dicho. No necesitaba gritar, no necesitaba repetirlo. La verdad ya estaba ahí, clara, pesada, imposible de ignorar. Y Rodrigo, de pie en medio de todos, acababa de entender que había cometido un error que no podía deshacer. El silencio que quedó después de la revelación no fue incómodo por unos segundos. Fue largo, pesado, como si nadie supiera cómo reaccionar sin equivocarse. La música seguía sonando en el fondo, pero ya nadie le prestaba atención. Todos los ojos estaban puestos en Daniel y en Elena, y también en Rodrigo, que seguía ahí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Su rostro ya no tenía nada de seguridad. La expresión de antes, la sonrisa confiada, todo eso había desaparecido. Ahora solo había desconcierto. Daniel no levantó la voz ni cambió su postura. Se mantuvo firme, tranquilo, como alguien que ya dijo lo necesario y no necesita adornarlo más. Pero aún no había terminado. Miró alrededor, recorriendo con la vista a varios de los invitados. No con enojo, sino con atención. Era como si ahora estuviera viendo con claridad algo que ya había estado observando desde antes. Luego volvió a hablar. Explicó que la idea de esa noche no era impresionar a nadie,
ni cerrar tratos, ni aparentar poder. Dijo que lo que realmente le interesaba era ver cómo actuaban las personas cuando creían que nadie importante los estaba evaluando, que en ese tipo de situaciones era donde salía la forma real de ser de cada quien. Sus palabras eran simples, pero el impacto era fuerte. Varias personas bajaron la mirada sin darse cuenta. Otros cruzaron los brazos, incómodos. Algunos empezaron a recordar lo que habían dicho, cómo habían tratado al personal, cómo se habían comportado en pequeños momentos que ahora ya no parecían tan insignificantes. Elena dio un paso más al frente, quedando completamente al lado de Daniel, a la misma altura. Ya no había diferencia de roles, ni de posiciones. Su presencia ahora era firme, clara, imposible de ignorar. Miró a los invitados uno por uno, sin prisa, sin apuro, como si también estuviera cerrando ese círculo de observación que había comenzado desde que llegó. Rodrigo seguía sin hablar. Su mente iba rápido, tratando de encontrar una salida, una explicación, algo que pudiera decir para arreglar lo que había hecho. Pero cada idea que aparecía parecía insuficiente, porque no se trataba de una sola frase, ni de un solo gesto. Era todo lo que había hecho desde que empezó la noche. Daniel continuó. Dijo que no era la primera vez que hacía algo así, que en otras ocasiones había tomado decisiones importantes basándose en lo que veía en situaciones como esa, que para él, el carácter de una persona valía más que cualquier número o cualquier discurso bien preparado. Esa frase cayó fuerte. Algunos invitados intercambiaron miradas rápidas, como entendiendo que esto iba más allá de un momento incómodo. Esto tenía consecuencias reales. Elena habló entonces, por primera vez desde que todo había cambiado. Su voz fue tranquila, clara, sin enojo, pero con una firmeza que se sentía. Dijo que durante toda la noche había visto cosas que confirmaban lo que ya sospechaban. Comentó que no todos se habían comportado igual, que algunos habían mostrado respeto incluso cuando pensaban que nadie los estaba viendo, y que eso también era importante. Sus palabras no eran largas, pero tenían peso, porque no estaba señalando directamente a nadie, pero todos sabían que cada uno estaba siendo evaluado. Rodrigo finalmente reaccionó. Dio un paso hacia adelante, como si quisiera acercarse, pero se detuvo a medio camino. Abrió la boca para hablar, pero dudó. Por primera vez en toda la noche, no tenía una respuesta lista. No tenía una frase segura. Solo tenía la presión de todas las miradas sobre él. Daniel lo observó sin interrumpir. No lo apresuró, no lo presionó. Solo esperaba. Ese silencio volvió a sentirse fuerte. Rodrigo tragó saliva, algo que pocas veces le pasaba en público. Intentó decir algo, pero lo que salió no tuvo la fuerza de antes. Fue una mezcla de duda y urgencia. Preguntó si todo eso era en serio, si realmente esa noche había sido una prueba. Daniel asintió levemente. No necesitaba decir más. Esa confirmación terminó de romper cualquier duda. Algunos invitados comenzaron a moverse ligeramente, como si no supieran si debían quedarse o irse. Nadie quería tomar una decisión equivocada en ese momento. Elena mantuvo la mirada en Rodrigo, no con enojo, no con superioridad, sino con algo más cercano a la decepción. Era una expresión tranquila, pero clara, como si ya hubiera visto lo suficiente. Daniel volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a todos, pero sin dejar de tener a Rodrigo en el centro de la escena. Dijo que lo que había pasado no se podía ignorar, que no se trataba de un error pequeño, ni de algo que pudiera pasarse por alto con una disculpa rápida, que las acciones tienen peso, especialmente cuando se hacen sin pensar que alguien las está viendo. Cada palabra era medida, sin exageración, pero imposible de ignorar. Rodrigo bajó la mirada un segundo, luego la levantó otra vez, pero ya no con desafío. Había algo distinto, algo que no estaba acostumbrado a mostrar, y aunque todavía no decía nada claro, todos podían ver que había entendido lo que acababa de pasar, y lo que eso significaba para él. Lo que pasó después no fue un estallido de ruido ni de discusiones. Fue algo más incómodo, un silencio que se movía entre la gente como una presión que nadie podía evitar. Los invitados ya no estaban relajados, ya no había risas fáciles ni conversaciones ligeras. Cada persona parecía estar metida en su propia cabeza, repasando lo que había hecho durante la noche, como si buscara borrar algo que ya no se podía borrar. Algunos tomaban sus copas sin beber, otros las dejaban en la mesa sin darse cuenta. Nadie sabía bien qué hacer con las manos, con la mirada, con el cuerpo. Daniel seguía en el mismo lugar, tranquilo, firme,
Pero ahora no solo estaba frente a Rodrigo. Su presencia llenaba el espacio completo. No hacía falta que se moviera para que todos lo sintieran como el centro de la situación. Elena estaba a su lado, igual de firme, observando. No había prisa en ninguno de los dos, como si supieran que el peso de lo que había pasado ya estaba haciendo su trabajo. Un hombre que estaba cerca de la barra fue el primero en intentar reaccionar. Se acercó unos pasos, con una sonrisa nerviosa, tratando de suavizar el ambiente. Dijo que seguramente todo había sido un malentendido, que ese tipo de cosas pasan en eventos grandes, que no valía la pena hacerlo más grande de lo que era. Su tono era cuidadoso, como alguien que no quiere equivocarse. Daniel lo miró apenas un segundo, sin dureza, pero sin aceptar esa idea. No dijo nada, pero su silencio fue suficiente para que el hombre entendiera que no era un malentendido. Dio un paso atrás y volvió a su lugar sin insistir. Cerca de ahí, una mujer cruzó los brazos y bajó la mirada. Parecía incómoda, pero también preocupada. Miró a una amiga que estaba a su lado y le dijo en voz baja que no sabía que todo esto estaba pasando, que ella siempre trataba bien al personal. Su amiga asintió rápido, como queriendo dejar claro que ella también. Esas pequeñas conversaciones empezaron a repetirse en distintos puntos del salón. No eran abiertas, eran casi en secreto, pero estaban ahí. Era como si todos quisieran justificar su comportamiento, aunque nadie se los estuviera pidiendo directamente. Rodrigo seguía en el centro, pero ya no dominaba nada. Su presencia ahora era otra. No imponía, no dirigía. Estaba ahí, como alguien que de pronto quedó expuesto frente a todos. Sus manos estaban quietas. Su postura ya no era firme. Miraba a Daniel, luego a Elena, luego al suelo, como buscando una forma de salir de ese momento sin hacerlo peor, pero no la encontraba. Daniel giró ligeramente el cuerpo, mirando ahora a más invitados. Su expresión no era de enojo, era más bien de análisis, como si todo lo que estaba viendo ahora confirmara algo que ya sabía. Dijo entonces, con la misma calma de antes, que no todos habían actuado igual, que había personas que, incluso sin saber lo que estaba pasando, se comportaron con respeto, con educación, sin necesidad de aparentar nada. Esa frase hizo que algunos levantaran la mirada, casi con alivio. No era una aprobación directa, pero era suficiente para que entendieran que no todos estaban en la misma posición. Elena asintió ligeramente, como respaldando lo que Daniel decía. Luego añadió que lo importante de una situación así no era lo que alguien hacía cuando lo estaban viendo, sino lo que hacía cuando creía que nadie lo estaba evaluando. Su voz fue clara, sin elevarse, pero cada palabra se sentía. Algunos invitados evitaron su mirada. Otros la sostuvieron solo un segundo antes de desviarla. La tensión no bajaba, solo cambiaba de forma. Rodrigo finalmente dio un paso hacia adelante, no con la seguridad de antes, sino con cuidado, como si cada movimiento tuviera que ser pensado. Levantó la mirada hacia Daniel, intentando hablar, pero se detuvo. Tomó aire y lo intentó de nuevo. Dijo que no sabía que todo esto era así, que si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Su voz no era firme, tenía un tono más bajo, más contenido. Era la primera vez que sonaba así en toda la noche. Algunos invitados voltearon a verlo, atentos a lo que iba a decir. Era claro que todos sabían que estaba tratando de arreglar lo que había hecho. Daniel lo escuchó sin interrumpir, pero su expresión no cambió. No había enojo, pero tampoco había aceptación. Solo atención. Rodrigo continuó, diciendo que quizás se había dejado llevar por el ambiente, que no había sido su intención hacer sentir mal a nadie. Sus palabras salían rápidas, como si tuviera miedo de quedarse sin tiempo. Pero incluso mientras hablaba, era evidente que lo que decía no lograba llenar el espacio que habían dejado sus acciones. Elena lo miró fijo mientras hablaba. No lo interrumpió, no reaccionó con gestos, pero su mirada era suficiente para que cualquiera entendiera que no estaba convencida. No era rechazo abierto, era algo más frío, más claro. Cuando Rodrigo terminó, el silencio volvió. Nadie aplaudió, nadie dijo nada. Solo quedó ese momento suspendido donde todos esperaban la respuesta. Daniel respiró hondo, pero no como alguien que duda, sino como alguien que ya tomó una decisión. Miró a Rodrigo directamente, sin rodeos, sin prisa, y en ese instante, antes de que dijera una sola palabra más, todos supieron que lo que venía no iba a ser una simple respuesta. Daniel no respondió de inmediato.
Se quedó mirando a Rodrigo con una calma que no era fría, pero tampoco cercana. Era una calma firme, de alguien que ya tomó una decisión y no necesita apresurarse para decirla. Ese silencio hizo que el momento se sintiera más pesado. Nadie se movía, nadie hablaba. Incluso los meseros que seguían trabajando en otras zonas lo hacían con más cuidado, como si no quisieran interrumpir lo que estaba pasando. Rodrigo sostuvo la mirada unos segundos, pero no pudo mantenerla mucho tiempo. Terminó bajándola, algo que no había hecho en toda la noche. Sus manos se movieron apenas, como si no supiera dónde ponerlas. Luego volvió a levantar la vista, intentando recuperar algo de control, pero ya no era el mismo de antes. Daniel finalmente habló. Dijo que entendía lo que estaba intentando hacer, que era normal querer arreglar las cosas cuando uno se da cuenta de que se equivocó. Su tono no era duro, pero tampoco suave, era directo. Cada palabra iba al punto. Rodrigo asintió rápido, como si encontrara en esas palabras una pequeña oportunidad. Intentó decir algo más, pero Daniel levantó ligeramente la mano, sin brusquedad, solo lo suficiente para indicarle que lo dejara terminar. Rodrigo se quedó en silencio otra vez. Daniel continuó. Dijo que el problema no era solo lo que había pasado en ese momento, ni una frase específica, ni una actitud aislada. Explicó que lo que realmente importaba era lo que había detrás de todo eso, la forma en la que Rodrigo había hablado, la seguridad con la que había hecho cada comentario, como si realmente creyera en lo que estaba diciendo. Esa parte fue la que más peso tuvo. Algunos invitados asintieron levemente, otros evitaron cualquier reacción. Rodrigo apretó los labios, escuchando, sin interrumpir. Daniel dio un paso lento hacia un lado, como abriendo un poco más el espacio, pero sin alejarse realmente. Su mirada seguía firme. Dijo que había visto ese tipo de comportamiento antes, que no era algo nuevo para él, que muchas personas, cuando creen que están en una posición de ventaja, dejan salir una forma de pensar que normalmente esconden. Esa frase cayó fuerte, no solo sobre Rodrigo, sino sobre varios más que estaban ahí. Elena se mantuvo en su lugar, observando. Su expresión no cambió, pero su presencia seguía siendo clave. Era evidente que cada palabra que Daniel decía también pasaba por ella. Rodrigo dio un pequeño paso hacia adelante, casi sin darse cuenta. Su voz salió más baja esta vez, menos segura. Dijo que entendía, que había cometido un error, que no había pensado en lo que decía. Era una disculpa, pero no completa. Le faltaba algo. Daniel lo escuchó, pero negó ligeramente con la cabeza. No como un gesto de rechazo agresivo, sino como alguien que ya sabe que eso no es suficiente. Dijo que no se trataba de no pensar, que al contrario, parecía que había dicho exactamente lo que pensaba. Esa diferencia fue clara. No era un error por descuido, era una forma de ver las cosas. Rodrigo se quedó en silencio. Esa respuesta lo dejó sin una forma rápida de responder. Miró alrededor, como buscando apoyo, pero nadie intervino. Nadie lo miraba con la misma cercanía de antes. Daniel continuó, sin subir la voz. Dijo que las oportunidades importantes no se basan solo en dinero, ni en contactos, ni en apariencia. Que al final, lo que realmente define a alguien es cómo trata a las personas cuando no necesita nada de ellas. Esa frase se quedó en el aire. Algunos invitados bajaron la mirada otra vez. Otros cruzaron los brazos, incómodos. Rodrigo respiró hondo, como intentando mantenerse firme. Dijo que podía cambiar eso, que no era alguien así todo el tiempo, que había sido un mal momento. Sus palabras salían más rápido, con urgencia, pero mientras hablaba, era evidente que ya no tenía el control de la situación. Daniel lo miró con atención, pero sin ceder. Dijo que el cambio no se demostraba en ese momento, ni con palabras, que lo que él había visto esa noche era suficiente para tomar una decisión. Esa palabra volvió a pesar. Decisión. Rodrigo lo entendió de inmediato. Su expresión cambió. Ya no era solo incomodidad, era preocupación real. Dio un paso más, acercándose un poco más de lo que era cómodo, pero sin atreverse a invadir completamente el espacio otra vez. Dijo que no sabía que estaba siendo evaluado, que si lo hubiera sabido, habría actuado diferente. Esa frase fue la que terminó de cerrar todo. Daniel lo miró fijamente y respondió, sin cambiar el tono, que justo ese era el punto, que si alguien solo actúa de cierta forma cuando sabe que lo están viendo, entonces no es real.
El silencio que siguió fue aún más fuerte que los anteriores. Nadie se movió, nadie habló. Elena dio un pequeño paso adelante, quedando apenas un poco más cerca de Rodrigo. Lo miró directamente, con una expresión que ya no tenía duda. No era enojo, era algo más claro. Rodrigo sostuvo su mirada un segundo, pero tuvo que bajarla otra vez. Por primera vez en toda la noche, no tenía nada más que decir, y todos lo sabían. El silencio que quedó después de esas palabras no fue como los anteriores. Este era más definitivo, más claro, como si ya no hubiera espacio para negociar nada. Rodrigo se quedó de pie, con la mirada baja unos segundos, sin saber cómo sostener lo que acababa de pasar. Su postura ya no tenía firmeza, sus hombros estaban ligeramente caídos, y por primera vez en toda la noche parecía fuera de lugar. Daniel lo observó sin prisa, sin mostrar enojo, pero con una claridad que no dejaba dudas. No había intención de prolongar más la situación, ya todo estaba dicho. Elena seguía a su lado, en silencio, pero su presencia pesaba tanto como las palabras que se habían dicho. Nadie alrededor se movía. Algunos invitados apenas respiraban más profundo, como si esperaran ese momento final que todos sabían que venía. Daniel dio un pequeño paso hacia adelante, lo suficiente para dejar claro que lo que iba a decir no era una sugerencia. Su voz salió firme, sin elevarse, pero con una autoridad que llenó el espacio sin esfuerzo. Le dijo a Rodrigo que debía retirarse del evento. No lo dijo con enojo, ni con desprecio. Fue directo, sin rodeos, sin adornos. Esa frase cayó con un peso inmediato. Nadie habló, nadie intervino. Rodrigo levantó la mirada lentamente, como si no hubiera escuchado bien, aunque en el fondo sabía perfectamente lo que significaba. Parpadeó un par de veces, tratando de encontrar alguna forma de responder, algo que pudiera cambiar la decisión, pero no había nada. Miró alrededor, buscando alguna cara conocida, alguien que dijera algo, que interviniera, que suavizara el momento, pero nadie lo hizo. Algunos evitaron su mirada, otros lo miraron solo un segundo antes de voltear a otro lado. La diferencia con el inicio de la noche era evidente. Ya no era el centro de admiración, ahora era alguien que estaba siendo apartado. Rodrigo tragó saliva y dio un pequeño paso hacia Daniel, como si quisiera insistir, pero se detuvo a medio camino. Sus labios se movieron, intentando formar una frase, pero no salió nada claro. Lo intentó otra vez, diciendo que podían hablarlo, que no era necesario llegar a ese punto. Su voz era más baja, menos firme, casi insegura. Daniel no cambió su expresión. Lo escuchó, pero no respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente para que Rodrigo entendiera que no había espacio para negociación. Elena entonces dio un paso al frente. Fue un movimiento simple, pero hizo que todos volvieran a enfocar su atención. Se colocó apenas delante de Daniel, sin bloquearlo, pero dejando claro que también formaba parte de esa decisión. Miró a Rodrigo directamente, sin rodeos. No había enojo en su rostro, pero tampoco había duda. Rodrigo sostuvo su mirada apenas un segundo antes de desviarla. Daniel habló otra vez, con la misma calma de antes. Dijo que la decisión ya estaba tomada, que no había nada más que discutir en ese momento, que lo mejor para todos era que se retirara. Su tono no cambió en ningún momento. Eso fue lo que más peso tuvo. No era una reacción impulsiva, era algo completamente decidido. Dos hombres del personal de seguridad, que hasta ese momento se habían mantenido discretos en los bordes del salón, comenzaron a acercarse. No lo hicieron de forma agresiva, pero su presencia fue suficiente para dejar claro que la situación era seria. Rodrigo los vio acercarse, y eso terminó de hacerlo reaccionar. Levantó las manos ligeramente, como indicando que no era necesario. Dijo que podía irse por su cuenta. Su voz tenía un tono extraño, una mezcla de resignación y orgullo que intentaba no romperse del todo. Se acomodó el saco, un gesto automático, como intentando recuperar algo de control sobre sí mismo. Miró a Daniel una vez más, como esperando algún cambio, alguna señal distinta, pero no la hubo. Daniel se mantuvo firme, sin moverse, sin decir nada más. Elena tampoco apartó la mirada. Rodrigo asintió apenas, como si aceptara lo inevitable. Dio un paso hacia atrás, luego otro. El espacio que antes ocupaba con seguridad ahora se sentía ajeno. Se giró lentamente, listo para caminar hacia la salida, pero antes de dar el primer paso, dudó un segundo. No volvió a mirar a Daniel, no directamente,
Su mirada se desvió apenas hacia Elena, como si algo quedara pendiente. Pero no dijo nada, no encontró las palabras. Comenzó a caminar. Sus pasos no eran rápidos, pero tampoco lentos. Eran medidos, como si cada uno pesara más de lo normal. La gente se fue abriendo a su paso, sin necesidad de que alguien lo pidiera. Nadie lo detuvo, nadie le habló, solo lo observaban en silencio. Algunos con incomodidad, otros con una expresión difícil de leer. El sonido de sus pasos se mezclaba con la música que seguía, pero ahora parecía lejana, como si perteneciera a otra escena. Cuando llegó cerca de la salida, uno de los hombres de seguridad abrió la puerta sin decir nada. Rodrigo se detuvo un segundo frente a ella, como si cruzarla fuera a aceptar completamente lo que acababa de pasar. Respiró hondo y finalmente salió. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave, pero suficiente para marcar el final del momento. Dentro del salón, nadie habló de inmediato. El aire seguía cargado, pero ya no con tensión, sino con una especie de silencio reflexivo. Daniel permaneció en su lugar unos segundos más, observando el espacio donde Rodrigo había estado. Luego giró ligeramente el cuerpo hacia los demás invitados. Elena hizo lo mismo, manteniéndose a su lado. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que lo que acababa de pasar no era solo una escena incómoda. Había sido una decisión real, con consecuencias que apenas comenzaban. Rodrigo ya había dado unos pasos hacia la salida cuando algo lo hizo detenerse. No fue un llamado, nadie dijo su nombre, pero el peso de todo lo que había pasado seguía encima de él. Su mano estaba a punto de empujar la puerta cuando dudó. Se quedó quieto un segundo, respirando más lento, como si necesitara ese pequeño momento antes de cruzar completamente hacia afuera. Detrás de él, el salón seguía en silencio, todos observando, sin atreverse a romper ese instante. Entonces, antes de que pudiera dar el último paso, la voz de Elena lo alcanzó. No fue fuerte, no fue un grito, pero fue clara, directa, lo suficiente para que todos la escucharan. Rodrigo se quedó inmóvil. No volteó de inmediato, pero su cuerpo se tensó. Lentamente giró la cabeza, y luego el resto del cuerpo, hasta quedar frente a ella otra vez. Elena no se movió de su lugar. Estaba a unos metros, junto a Daniel, pero su presencia en ese momento era completamente suya. Dio un paso hacia adelante, sin prisa, con la misma calma que había tenido toda la noche, pero ahora con algo más en la mirada. No era enojo, no era superioridad, era algo más firme, más claro. Se detuvo a una distancia suficiente para que sus palabras no se perdieran entre la gente. Lo miró directo, sin rodeos. Ese tipo de mirada que no deja espacio para interpretaciones. Y entonces habló. Le preguntó cómo alguien podía llegar a creerse superior al punto de tratar a los demás con ese nivel de desprecio. No fue una frase larga, pero cada palabra se sintió. No era una acusación exagerada, era una pregunta directa, como si realmente quisiera entender. El salón quedó en silencio otra vez. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Rodrigo la miró sin saber qué responder. Sus labios se abrieron apenas, pero no salió nada. No tenía una respuesta preparada para eso. Nunca la había necesitado. Elena no levantó la voz. No cambió su expresión. Solo sostuvo la mirada, esperando. No con presión, sino con claridad. Como si esa pregunta no fuera solo para él, sino para cualquiera que hubiera estado escuchando todo. Rodrigo tragó saliva. Bajó la mirada un segundo, y luego la levantó otra vez. Pero ya no con la misma seguridad. Su rostro reflejaba algo distinto. Algo que no había mostrado antes en toda la noche. No era solo incomodidad, era una mezcla de vergüenza y desconcierto, como si por primera vez se viera a sí mismo desde afuera. Intentó decir algo, empezó a formar una frase, pero se detuvo a la mitad. No tenía sentido lo que iba a decir, no encajaba con lo que acababa de escuchar. Elena dio un paso más hacia él, no para intimidar, sino para cerrar un poco más la distancia. Su tono no cambió, seguía siendo tranquilo, pero firme. Dijo que no se trataba del dinero, ni del lugar, ni de la ropa que alguien lleva puesta, que lo que realmente se nota es cómo una persona trata a alguien cuando cree que no importa. Esa frase cayó como un golpe suave, pero claro. No fue agresiva, pero fue imposible de ignorar. Algunos invitados bajaron la mirada al escucharla. Otros se quedaron completamente quietos, como si no quisieran perderse ni un detalle. Daniel observaba en silencio, sin intervenir. Sabía que ese momento le pertenecía a ella.
Rodrigo respiró hondo. Miró alrededor por un segundo, como si buscara una salida, pero no había ninguna. No en ese momento. Todo lo que había pasado estaba ahí, frente a él. Cada palabra que había dicho, cada gesto, cada risa. Y ahora no había forma de esconderlo detrás de nada. Volvió a mirar a Elena. Su expresión ya no tenía defensa. No intentaba justificarse. No intentaba explicarse. Solo estaba ahí, recibiendo lo que le estaban diciendo. Elena sostuvo la mirada unos segundos más. Luego, sin cambiar su tono, dijo que todos podían equivocarse, pero que había una diferencia entre un error y una forma de pensar, que lo que había mostrado esa noche no parecía algo que hubiera pasado por accidente. No lo dijo con dureza, pero tampoco con suavidad, lo dijo como un hecho. Rodrigo cerró los ojos un segundo, apenas, como si necesitara ese instante para sostenerse. Cuando los abrió, ya no intentó responder. No tenía sentido hacerlo. Todo lo que pudiera decir iba a sonar vacío frente a lo que ya había pasado. Elena lo observó un momento más, y luego dio un pequeño paso atrás, regresando a su lugar junto a Daniel. No había más que decir. La pregunta ya estaba hecha, y la respuesta, aunque no se dijera en voz alta, era evidente. Rodrigo asintió levemente, casi imperceptible, no como alguien que está de acuerdo, sino como alguien que acepta lo que ya no puede cambiar. Giró el cuerpo otra vez hacia la puerta. Esta vez no dudó tanto. Caminó hacia ella con pasos firmes, pero sin la seguridad de antes. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El sonido al cerrarse fue suave, pero en ese momento se sintió definitivo. Dentro del salón, nadie habló de inmediato. La música seguía, pero parecía fuera de lugar por unos segundos. Todos seguían ahí, procesando lo que acababan de ver, y en medio de ese silencio, la mirada de Elena quedó como lo último que había marcado el momento. La puerta se cerró, y el eco suave de ese sonido quedó flotando en el ambiente unos segundos. Nadie habló de inmediato. La música seguía, pero parecía ajena a lo que acababa de pasar. Era como si la fiesta y ese momento no pertenecieran al mismo lugar. Algunos invitados se quedaron completamente quietos. Otros comenzaron a moverse con cuidado, como si no supieran si era correcto retomar la normalidad. Daniel permaneció de pie unos segundos más, mirando hacia la puerta por donde Rodrigo había salido. No con enojo, no con satisfacción, simplemente observando. Luego giró lentamente hacia el resto de los invitados. Su expresión seguía siendo tranquila, pero ahora había algo más claro en su presencia. Ya no era solo el hombre que había revelado quién era, ahora era alguien que iba a tomar decisiones. Elena estaba a su lado, igual de firme, con la mirada recorriendo el salón. Nadie se atrevía a acercarse sin pensar bien lo que iba a decir. Un hombre que antes había estado muy seguro de sí mismo dio un paso al frente. Se acomodó el saco, intentó sonreír y habló con cuidado. Dijo que lo que había pasado había sido intenso, pero que valoraba la oportunidad de estar ahí. Su tono era medido, casi calculado. Daniel lo escuchó sin interrumpir, pero no respondió de inmediato. Ese pequeño silencio hizo que el hombre bajara un poco la mirada. Daniel finalmente habló. Dijo que la oportunidad de estar ahí no era casual, que cada invitado había sido considerado por una razón específica, que esa noche no era solo una reunión, era una forma de ver más allá de lo que normalmente se muestra en una oficina o en una junta formal. Sus palabras eran claras, sin adornos. Algunos invitados comenzaron a asentir levemente, como tratando de mostrar que entendían, pero el ambiente seguía siendo tenso. Nadie sabía exactamente en qué lugar estaba parado. Elena dio unos pasos hacia el centro del salón, alejándose un poco de donde había ocurrido todo. Su movimiento hizo que varias miradas la siguieran. Se detuvo cerca de una mesa y apoyó la mano ligeramente sobre la superficie, sin perder la postura. Miró a los invitados con calma. Dijo que durante la noche habían observado muchas cosas, no solo lo que había pasado con Rodrigo, sino pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Comentó que había personas que trataron al personal con respeto desde el inicio, sin necesidad de que nadie los estuviera viendo, que hubo quienes agradecieron, quienes fueron pacientes, quienes entendieron que todos estaban ahí haciendo su parte. Esa parte hizo que algunos respiraran un poco más tranquilos. Pero Elena no se detuvo ahí. Continuó diciendo que también había visto actitudes diferentes, comentarios innecesarios, gestos de desprecio,
miradas que decían más de lo que las palabras ocultaban. No señaló a nadie directamente, pero no hacía falta. Varias personas evitaron su mirada. Daniel retomó la palabra. Caminó unos pasos despacio, sin prisa, como si estuviera marcando el ritmo del momento. Dijo que lo que habían visto esa noche iba a tener consecuencias reales. No lo dijo como amenaza, sino como un hecho. Explicó que algunas decisiones que estaban en proceso iban a cambiar a partir de lo que había pasado, que no todos los acuerdos seguirían adelante. Esa frase hizo que el ambiente se tensara otra vez. Un par de invitados intercambiaron miradas rápidas, claramente preocupados. Un hombre dio un paso adelante, preguntando si eso significaba que algunos proyectos se iban a cancelar. Su voz tenía un tono controlado, pero se notaba la tensión. Daniel lo miró directamente y asintió levemente. Dijo que no se trataba solo de números o de propuestas, que había algo más importante que eso, que trabajar con alguien implicaba confiar en su forma de ser, no solo en lo que podía ofrecer en papel. El hombre asintió despacio, sin decir más. Elena observó esa reacción y luego miró hacia otro grupo. Una mujer que había estado conversando antes con seguridad, ahora tenía los brazos cruzados y la mirada baja. Elena se acercó unos pasos hacia ese grupo, no de forma directa, pero lo suficiente para que se sintiera su presencia. Dijo que nadie estaba siendo juzgado por una sola acción, sino por la suma de muchas pequeñas cosas, que a veces lo más importante no es lo que alguien dice en una reunión importante, sino cómo actúa en los momentos donde cree que no importa. Esa frase hizo que varios se quedaran completamente en silencio. Daniel volvió a colocarse a su lado. Miró alrededor una vez más, recorriendo a todos con la vista. Dijo que algunas personas recibirían noticias en los próximos días, que habría cambios en acuerdos que parecían seguros, que lo que pasó esa noche no se iba a quedar ahí. No dio nombres, no señaló directamente a nadie, pero todos entendieron que cada uno estaba dentro de esa decisión de alguna forma. El ambiente ya no era de fiesta, era otro completamente distinto. Algunos invitados comenzaron a tomar sus cosas con discreción, como si no quisieran llamar la atención al irse. Otros se quedaron en su lugar, intentando mantener la calma, como si eso pudiera cambiar algo. Elena respiró hondo y miró hacia Daniel. Él asintió apenas, como confirmando que lo que tenían que decir ya estaba hecho. Ambos se quedaron de pie, observando cómo el ambiente cambiaba poco a poco. Ya no había risas, no había conversaciones ligeras. Solo quedaba esa sensación de que todo lo que había pasado tenía un peso real, algo que iba más allá de esa noche. Y cada persona en ese salón lo sabía, aunque nadie lo dijera en voz alta. Afuera de la mansión, el aire era distinto, más frío, más silencioso. Rodrigo salió sin detenerse, caminando directo hacia el área donde estaban los autos. Ya no había música, ya no había luces llamativas, solo el sonido lejano de la ciudad y sus propios pasos sobre el piso. Su cabeza iba llena, pero al mismo tiempo vacía. Era una sensación extraña, como si todo lo que había pasado no terminara de acomodarse. Un valet se acercó para preguntarle por su coche, pero Rodrigo apenas respondió con un gesto. No tenía ganas de hablar. Se llevó una mano al rostro por un segundo, presionando los ojos como si quisiera borrar la escena que acababa de vivir, pero no podía. Cada palabra seguía ahí, clara, cada mirada, cada silencio. Cuando su auto llegó, abrió la puerta sin apuro y se sentó al volante. No arrancó de inmediato. Se quedó ahí, mirando al frente, con las manos sobre el volante sin moverse. Su reflejo en el parabrisas le devolvía una imagen que no le gustaba. No era el hombre seguro que había entrado horas antes. Era alguien que acababa de perder algo, aunque todavía no entendiera todo lo que eso implicaba. Finalmente, encendió el motor. El sonido del auto rompió ese silencio breve. Salió de la propiedad y se incorporó a la calle. Las luces de la ciudad pasaban frente a él, pero no las veía realmente. Su mente seguía en la mansión, en ese momento exacto donde todo cambió. Recordó la forma en la que había hablado, las risas, los comentarios. En ese momento le habían parecido normales, incluso divertidos. Ahora no, ahora todo se sentía distinto, más pesado. Llegó a un semáforo y se detuvo. Miró a un lado, luego al otro, pero no estaba realmente presente. Fue entonces cuando algo hizo clic. No fue una idea completa, fue una conexión. Recordó una reunión de semanas atrás, un proyecto grande,
uno de los más importantes en los que había estado involucrado en años. Una negociación que estaba casi cerrada, donde solo faltaban algunos detalles para firmar, y recordó el nombre del inversionista principal, el mismo nombre que había escuchado minutos antes en la fiesta. Su cuerpo se tensó de inmediato. Parpadeó varias veces, como si quisiera asegurarse de que no estaba confundiendo las cosas. Pero no había duda. Daniel no era solo alguien importante. Era la persona con la que estaba a punto de cerrar uno de los acuerdos más grandes de su carrera. El semáforo cambió a verde, pero Rodrigo no avanzó de inmediato. El auto detrás de él tocó el claxon, obligándolo a reaccionar. Avanzó unos metros, pero ahora su respiración era distinta, más rápida. Su mente empezó a unir todo. La invitación a la fiesta, los contactos en común, las reuniones previas donde nunca había visto directamente al inversionista, solo a sus representantes. Todo encajaba, y él no lo había visto, no lo había notado. Sintió un vacío en el estómago. No era solo vergüenza, era algo más profundo, porque ya no se trataba solo de lo que había pasado frente a todos. Se trataba de lo que eso significaba en su vida real, en su trabajo, en su futuro. Apretó el volante con más fuerza, sin darse cuenta. Su mente empezó a buscar soluciones, formas de arreglarlo. Pensó en llamar, en buscar una reunión, en explicar, pero incluso mientras pensaba en eso, sabía que no iba a ser suficiente, porque no era un malentendido, no era una frase fuera de contexto, era todo lo que había mostrado sin filtro, y eso no se podía borrar. Dio vuelta en una esquina sin pensar mucho en el camino. Solo conducía. Las calles pasaban, pero él seguía atrapado en ese momento. Recordó la mirada de Elena. No fue una mirada de enojo. Eso habría sido más fácil de manejar. Fue algo más claro. Decepción. Y eso le pesó más que cualquier otra cosa, porque no había forma de discutirlo. No había forma de negarlo. Llegó a otro semáforo y esta vez sí se detuvo completamente. Apagó la radio, que ni siquiera recordaba haber encendido. El silencio dentro del auto se volvió más fuerte. Apoyó la cabeza un segundo en el respaldo, cerrando los ojos. Respiró hondo, pero no había calma. Solo una sensación de caída lenta. Mientras tanto, dentro de la mansión, la noche seguía, pero ya no era la misma. Algunos invitados se habían ido. Otros permanecían en pequeños grupos, hablando en voz baja. Daniel y Elena ya no estaban en el centro. Se habían movido a una zona más tranquila, lejos del ruido. No necesitaban decir mucho. Ambos sabían que lo que tenía que pasar ya había pasado. Elena tomó una copa de agua y dio un pequeño sorbo. Luego miró hacia el salón, observando cómo la gente seguía procesando todo. Daniel la miró de reojo y dijo, con calma, que siempre hay alguien que no entiende hasta que es demasiado tarde. No lo dijo con dureza, solo como un hecho. Elena asintió levemente. Sus ojos seguían en el salón, pero su mente estaba en otro lugar. No en Rodrigo, no exactamente, sino en lo que había representado. En cómo alguien podía construir una imagen tan sólida hacia afuera y aún así fallar en algo tan básico. Daniel dejó la copa sobre una mesa cercana y cruzó los brazos. No parecía afectado, pero tampoco indiferente. Simplemente estaba seguro de lo que había hecho. Sabía que decisiones como esa no eran fáciles, pero eran necesarias. Afuera, Rodrigo volvió a arrancar el auto cuando el semáforo cambió. Esta vez no pensó en el camino, solo siguió manejando. Pero algo ya había cambiado. No era solo lo que había perdido, era lo que acababa de descubrir sobre sí mismo. Y eso, aunque no lo dijera en voz alta, iba a acompañarlo mucho más allá de esa noche.